Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Como primera medida, permítanme hacer una advertencia: hay mensajes que compartimos, con base a la palabra de Dios, que tienen una dificultad. No son difíciles de estudiar, de aprender o explicar, pero sí son difíciles de comunicar. Les voy a explicar por qué. Cada ser humano tiene su propia cosmovisión. Cada ser humano tiene una forma particular y personal de entender el mundo y todo lo que lo rodea. Tiene una forma particular de creer o de hacer y también una forma particular o personal de relacionarse con Dios. Muchas veces la palabra de Dios nos confronta y choca fuertemente con nuestra cosmovisión. El mensaje de hoy es, precisamente, de este tipo. Hecha la advertencia, vamos a comenzar. Históricamente la Tierra, nuestro planeta, ha sufrido grandes catástrofes. Llamemos o agrupemos con el nombre de grandes catástrofes a grandes desastres naturales, tragedias terribles y guerras devastadoras. Estas grandes catástrofes afectaron y cambiaron al mundo y su población en muchos sentidos. Sin duda las catástrofes producen cambios, pero también nos revela algo: la creación y, especialmente, el ser humano es frágil y vulnerable. Entre esos eventos catastróficos ocurridos a nivel mundial en el pasado podemos mencionar los siguientes: el cráter Chicxulub, causado por un asteroide, desaparecieron un 75% de las especies. El diluvio universal, solo sobreviven Noé y su familia, su esposa, 3 hijos Sem, Cam, Jafet y sus esposas. El terremoto de Angán, en Irán, murieron 200.000 personas. La peste antonina, en el Imperio Romano, murieron entre 5 y 10 millones de personas. La erupción del Vesubio, en Nápoles, Italia, murieron 16.000 personas. La plaga de Justiniano, en el Mediterráneo, murieron 250.000 personas. Las guerras de los 3 imperios, por 60 años, en China, murieron 36 millones de personas. Por tiempo no puedo entrar en detalles, pero la ocurrencia de las grandes catástrofes es cíclica. No significa que ocurran exactamente en los mismos momentos o lugares, sino que hay patrones y procesos que tienden a repetirse con el tiempo. Las grandes catástrofes ocurren con cierta frecuencia, una y otra vez, pero cada ciclo es mucho más fuerte, mucho más grave y mucho más amplio, aún después de tiempos de aparente calma. Todo está corrompido y está en continua degradación por causa del pecado, por el pecado que ha cometido, comete y cometerá el ser humano hasta que Cristo venga por segunda vez. El pecado, hermanos, afectó no solo a la humanidad sino también el orden natural de la creación. Así como nuestro cuerpo físico está siendo sometido cada día al deterioro, toda la creación también lo está y gime a gran voz por redención y restauración. Sin lugar a dudas, el pecado ha sido la mayor catástrofe sufrida por el hombre a causa del mismo hombre. Hoy aprenderemos que, a causa del pecado, la Iglesia ha sufrido tiempos peligrosos. Pero, lo más importante, es que veremos que la gracia de Dios es suficiente para poderlo soportar y ser más que vencedores. Leemos 2 Timoteo 3, 1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El tema para hoy tiene como título: tiempos peligrosos. Dentro de las epístolas pastorales que escribió el apóstol Pablo se encuentra 2 Timoteo. Timoteo, para el momento en que recibe esta carta, debe tener unos 38 años de edad, se encuentra en Efeso y ha caminado junto al apóstol Pablo por largo tiempo siendo uno de sus discípulos. Por su parte, el apóstol Pablo, se encuentra encarcelado en Roma y próximo a morir. El mensaje de 2 Timoteo tiene ese ingrediente. Tiene un carácter fuerte, es un llamado urgente y demuestra un deseo casi angustioso del apóstol Pablo por fortalecer y afirmar en la fe a su discípulo. El apóstol Pablo le quiere advertir sobre las cosas difíciles que vendrán y lo quiere preparar para que, en Cristo, lo pueda soportar. Esta sería la última epístola escrita por el apóstol antes de ser sacrificado. 1 y 2 Timoteo tienen un mensaje pastoral pero también tienen un mensaje de carácter devocional, aplicación para el diario vivir, escatológico, estudio de los eventos finales, y profético, anuncio de eventos futuros, que no solo es para Timoteo, es para toda la Iglesia. El capítulo 3 de 2 Timoteo tiene un mensaje doble. Primero nos habla sobre los tiempos peligrosos y, después,
nos habla de cómo los discípulos de Cristo nos debemos preparar para tiempos difíciles. Veamos primero los tiempos peligrosos. En el versículo 1 aparece una frase contundente: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sobre este versículo podríamos hablar muchísimo, porque hay dos conceptos, los postreros días y los tiempos peligrosos, que abarcan un sinnúmero de situaciones, circunstancias y acontecimientos bastante amplios, muy importantes y de gran trascendencia para la Iglesia a través de la historia. Leemos de nuevo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. De entrada, al leer este versículo surgen un par de preguntas: ¿qué son los postreros días? ¿Desde cuándo empiezan los postreros días? Como siempre, la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Hechos 2 y 17. 17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El que habla aquí es el apóstol Pedro, explicando lo dicho por el profeta Joel. Joel 2 y 28. Con base a este versículo podemos determinar que los postreros días es un periodo de tiempo que inicia el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Está enmarcado básicamente por la primera y la segunda venida de Cristo. Pero, ¿y qué ocurrirá en todo este periodo de tiempo? La respuesta es: vendrán tiempos peligrosos. En general, estos tiempos peligrosos son tiempos de angustia, de dolor, de calamidad, de persecución y de profunda confusión espiritual y doctrinal. Estos tiempos son cíclicos, unos de mayor intensidad que otros, pero han ocurrido durante toda la historia de la Iglesia. El último ciclo de estos tiempos peligrosos será más intenso que el primero y será totalmente global. Pero veamos cómo el mismo Señor Jesucristo describe estos tiempos peligrosos. Marcos 13, 3-8. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: 4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? 5 Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. 6 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 7 Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. 8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Los tiempos peligrosos, antes de que Cristo venga por su iglesia, tienen características muy específicas y particulares. Sin embargo, existen algunos de estos hechos que han estado ocurriendo a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido engañadores, falsos mesías, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y alborotos, antes y después de Cristo. Pero debemos tener algo muy claro para diferenciarlos. Hay eventos que han afectado, afectan y afectarán a toda la humanidad, pero también hay eventos que han afectado, afectan y afectarán directamente a la Iglesia. Precisamente, el apóstol Pablo, entendiendo estas cosas perfectamente, decide centrar su mensaje sobre los tiempos peligrosos que sufriría la Iglesia. Para el apóstol la Iglesia debía prepararse para sufrir, entendiendo que, con ello, los creyentes nos hacemos partícipes de las aflicciones de Cristo. Para él, participar de las aflicciones de Cristo era una bendición y un privilegio. Lo es para nosotros en este tiempo. Pablo también se dio cuenta que la maldad y el espíritu del anticristo, cuyo origen es satánico, se estaban ya manifestando y tendría como objetivo destruir, engañar y dañar considerablemente a la Iglesia. Una Iglesia que estaba recién instituida por nuestro Señor Jesucristo. Por ello la insistente y fervorosa advertencia del apóstol a Timoteo y, por medio de él, de Timoteo, a todos los creyentes de todas las épocas. Pero veamos 3 características de estos tiempos peligrosos según el apóstol Pablo. Característica número 1. El carácter perverso del hombre y el falso amor. Leemos 2 Timoteo 3, 2-5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A partir del versículo 2, el apóstol Pablo da una lista de 19 características que describen cómo sería el carácter de los hombres durante esos tiempos peligrosos, que nos recuerda claramente a Romanos capítulo 1. El hecho de que los tiempos sean peligrosos para la Iglesia es, precisamente, porque el carácter de muchos seres humanos sería exactamente como está escrito en estos versículos. La mala noticia para Timoteo es que, dentro de la Iglesia, también los habría, y los